Bueno. Nutrición para la prevención. Caperucita Roja. En algún momento se decía eso, no sé si ustedes han llegado, ustedes son bastante jóvenes, pero cuando era estudiante decían, no, el cáncer, miren, yo he hecho pregrado en el 93, recién nomás, ¿no? 93, hay 30 años. Y se decía que el cáncer era una enfermedad de países ricos, ¿no? Porque se asociaba a la alimentación occidental rica en carnes, rica en carbohidratos procesados. Acá en el país todavía estábamos en otro tipo de régimen alimentario, ¿no? Dice, el origen del cáncer requiere una alteración de la expresión génica y esta puede darse o alterarse en el secuenciamiento adecuado o por fallas en la modulación. La semana pasada vimos esto. El resultado final es una célula que no sabe controlar su tasa de reproducción mitosis, pero lo que llevó a este momento fue una alteración en el secuenciamiento porque tengo un síndrome familiar heredable o malogré mi modulación epigenética por condiciones controlables que estamos viendo desde el jueves pasado hasta ahora. Hace casi 40, 50 años, Doll y Petro, este estudio fue muy comentado, tuvo mucho impacto incluso hasta estos días. Cuando yo les digo la alimentación mala es responsable del 35% de casos de cáncer, nos apoyamos siempre en esa publicación ya tan antigua, que ha tenido revisiones en los años recientes, algunos a favor de esa conclusión inicial de que la alimentación mala daba 35% de casos de cáncer, incluso más que el tabaco, y algunos otros en contra. Nuevamente se critica en retrospectiva la metodología que usaron, el celo que tuvieron para establecer los parámetros nutricionales que llevaron a establecer esta cifra. Se lo menciona acá porque como cultura histórica, conviene que lo sepan, van a escuchar en alguna otra auditorio médico seguramente, cáncer relacionado a la alimentación, la tercera parte. Pero deben saber que esta publicación fue muy criticada, sobre todo en los tiempos recientes, y revisada. ¿Y qué arroja? Este grupo del Reino Unido hizo una suerte de actualización de los datos para tratar de establecer bajo los parámetros de vida de este siglo cómo serían las cifras respecto al origen del cáncer, ya asumiendo y dando por sentado que la cuestión genética es la minoría, la genética per se me refiero, sino que estas exposiciones medioambientales explicarían la gran cantidad de casos de cáncer. Tabaco ponemos 19%, dieta 9%, pero hay que ver que acá está, no sé con qué objetivo, pero separado, como un ítem distinto, sobrepeso, obesidad, que tiene que ver con la dieta, alcohol y ejercicio físico. Entonces, si sumáramos estos 4 puntos, llegaremos otra vez a notar que los parámetros alimenticios y dentro de los cuales tendremos que incluir el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad. Sobrepeso, obesidad tiene que ver con actividad física y con alimentaciones no adecuadas, ¿no? Pero estos puntos tan controlables representarían la causa primera de cáncer respecto de factores medioambientales que se pueden evitar en esa magnitud, incluso más que tabaco. Y acá sí estamos hablando de estudios recientes, esto es del 2011, bueno, más o menos reciente, pero es lo último que se tiene. Genómica, como lo hemos mencionado antes, corresponde a la lectura, al secuenciamiento del ADN que compartimos de punta a punta en cada una de nuestras células. Y epigenómica, lo que hace que se exprese o no la secuencia previamente copiada. Nutrigenómica consiste en el impacto que tienen los alimentos o los nutrientes respecto de la posibilidad de que los genes de la doble hélice se expresen o no. Y hay que diferenciarlo del término nutrigenética, que se refiere más bien a cómo es que la batería enzimática que poseo es capaz de metabolizar los nutrientes que yo ingiero. ¿Notan la diferencia? En nutrigenética el protagonista es mi carga de ADN que va a metabolizar la comida en función de lo que soy capaz de ofrecerle,
Mientras que nutrigenómica se refiere al hecho de que el alimento que está externo y que yo voy a ingresar es a su vez también capaz de poder modificar mi secuenciamiento o la parte epigenética que señala cómo va a ser la expresión fenotípica de mi secuenciamiento. La nutrigenómica entonces pretende el conocimiento extensivo e integrado de cómo las dietas o sus componentes afectan a los sistemas biológicos a todo nivel. Se reconocen más de 25.000 componentes bioactivos. Démonos cuenta, si no sería importante no conocer los 25.000, pero sí tratar de identificar, tal como lo hicieron con la clase de microbiota, a los grupos. A los grupos, porque cada grupo se comporta de una manera similar a la hora de impactar sobre tu ADN, que al final es lo que nos importa, ¿no? De repente yo estoy con un ADN excelentemente copiado y sí me va a interesar no malograrlo con lo que voy a alimentar. Como decía, es un proceso bidireccional. Impacta el tipo de ADN que tengo respecto de cómo voy a metabolizar la comida, como la comida y el impacto que tiene sobre el ADN que tengo. Entonces vamos a ver algunos espacios de la vida celular sobre los cuales puede tener impacto el alimento, el ciclo celular y su tasa de mitosis. Respecto de la modelación de la expresión génica, habíamos reconocido en la clase pasada algunos 3 momentos, ¿no? La modificación de las histonas, la metilación del ADN, los microRNA mensajeros. Pero en este punto vamos a recordar la metilación y la acetilación. Lo mencionaron en su momento, la alimentación rica en fibra genera, gracias a la presencia, y ojalá que exista esa presencia, de algunos tipos de clostridio en el intestino grueso, el metabolito conocido como butirato. Y este butirato tiene un impacto completamente insospechado hace un par de décadas. El butirato no solamente favorece la maduración normal de un colonocito, de una célula colónica, sino que espectacularmente tiene funciones de regulación hacia células del sistema inmune. Modulación de macrófagos, células presentadoras de antígeno, intervención de las natural killer, de manera que a falta de butirato, el estímulo no solamente para la maduración colonocitaria, sino como para también la participación del sistema inmune, se ve alterado. El butirato, como mencionamos, o creo que lo dijeron también los chicos, está en productos de origen vegetal, productos que tengan fibra. No es presente el butirato en la comida, sino que es el producto metabólico de la fibra más las cepas de Clostridium. Estos alimentos hoy se conoce que inhiben las desacetilasas de histonas, favoreciendo la expresión de genes proapoptóticos como el P21 y el VAX. De la misma manera, elementos como la cebolla y el ajo, que tienen participación de compuestos dialil disulfuro, se presentan como inhibidores de estas desacetilasas que permiten nuevamente la expresión de estos genes supresores tumorales. Siempre en el mismo rango de inhibidores de esas desacetilasas encontramos a los sulfurafanos encontrables en los productos de origen vegetal como las crucíferas, por ejemplo, brócoli, coliflor, lechuga. Respecto de la metilación, se reconoce que en las personas con cáncer de colon y cáncer de cuello uterino, solo por mencionar 2, porque esto es un concepto que atañe a muchas neoplasias, pero solo con cáncer de colon y cáncer de cuello uterino existe una suerte de hipometilación global a genes que gracias a esta hipometilación tienen una variabilidad, una inestabilidad que ya la habíamos mencionado cuando repasábamos los 8, los 10 o los 12 hallmarks del cáncer, las 8 características del cáncer. Esa situación de inestabilidad genética, en el caso de pacientes con cáncer de colon y cuello uterino, se da por una suerte de hipometilación global, sobre todo en los genes supresores tumorales. Y genes supresores metilados son genes que no están
acá rescato nuevamente el asunto de la epidemiología. Se nota que determinados países del Asia, en quienes hay una ingesta importante de genisteína, con productos como la soya, por ejemplo, se ha notado que la estabilidad de genes supresores tumorales como el de ataxia telangiectasia, el de pólipos adenomatosos, el pitén, muestra un perfil menos metilado atribuible a la ingesta importante de soya. En el proceso conocido como diferenciación celular, que es un proceso que nos garantiza que no va a haber esa desviación. Recuerdan que hablamos de esa transición epitelio-mesénquima en la cual una célula ya madura más bien se hace como una suerte de stem cell inmadura, muy mutable, muy cambiante respecto de su entorno. Pues esa diferenciación celular que garantiza una rigidez o una estabilidad genómica se puede conseguir a partir de alimentos también como aquellos ricos en vitamina A, los carotenos, los carotenoides, los de pigmento rojo, naranja o amarillo, pero así también en productos como el pescado, que tienen estas concentraciones importantes de omega 3. Dentro de este mismo grupo de estabilizadores encontramos a los alimentos ricos en vitamina D. Dentro del reino vegetal encontramos vitamina D, sobre todo, en realidad en muy pocos alimentos de origen vegetal, pero si tendríamos que mencionar uno, tendrían que ser en los hongos o champiñones. Luego está en el huevo también, en la yema del huevo hay una importante cantidad de vitamina D, en las vísceras también. Y lo menciono en este grupo porque son elementos que favorecen la maduración celular. Daño y reparación del ADN. No estamos expuestos a una cantidad importante de mitosis, se calcula en trillones las mitosis a las cuales estamos expuestos día por día. Y como quiera que es un número tan importante, ¿por qué no esperar que alguna de esas divisiones celulares sean erradas? Y como quiera que sí se suceden mutaciones involuntarias a lo largo del proceso mitótico, dependemos de estos genes supresores tumorales para corregir las alteraciones en el copiado. Pues bien, en este estudio se encontró que los extractos de licopenos obtenidos a partir de frambuesas, fresas o tomates conseguían corregir ADNs mal copiados, ADNs mutados en pacientes con problemas pulmonares en una proporción 20 a 30 veces superior que las personas o el grupo control, que no tenía esta exposición alta a los jugos de los licopenos. También se ha visto este efecto protector en otros órganos, como el tubo digestivo, por ejemplo. Este estudio solamente lo rescato acá para señalar que los licopenos tienen una función en el proceso de maduración celular, pero también en la corrección de los ADN mal copiados por mutaciones a lo largo del ciclo celular. En esta parte tenemos que rescatar nuevamente cómo es que las personas con poca ingesta de fibra tienen una capacidad de regeneración del ADN inferior a quienes sí tienen una ingesta importante. Los folatos en los productos de hoja verde, el kiwi, la zanahoria, los productos en general que tienen vitamina A, contribuyen a una corrección adecuada para cuando hay equivocaciones en el copiado del ADN hijo en la célula. Respecto del metabolismo, ¿cómo impactan los alimentos en el metabolismo general? Recordamos por fisiología que están las enzimas de fase 1 y las de fase 2. Las de fase 1 con la citocromo P450 a la cabeza y la cantidad de enzimas similares, y que se encargan sobre todo de los procesos de oxidación, reducción de lo que vaya a ingresar al organismo. Por otro lado, las enzimas de fase 2, como la acetiltransferasa, de la glutatiónese-transferasa, se encargan del metabolismo que prepara los nutrientes para ser ya excretados a través de la bilis, por ejemplo, metabolizados a través de la bilis.
Cuando ingerimos alimentos cárnicos o alimentos de origen animal, si bien es cierto, tienen una alta cantidad de proteínas de alto valor biológico y así como también hierro en cantidades importantes, esto no está libre de problemas porque se genera un estrés oxidativo que favorece procesos inflamatorios en el colon con potencial daño al ADN. Además de eso, la producción de productos nitrosos invita a la formación de los aductos de ADN. Hasta aquí todo es problema, pero si utilizamos el conocimiento de que los productos de origen vegetal ricos en glucosinolatos, nuevamente las crucíferas acá metidas, los vegetales de hoja verde, metabolizan su glucosinolato a isotiocianatos y esto aumenta la expresión de glutatión S-transferasa, disminuyendo la actividad del citocromo P450, tendremos como resultado final la liberación más pronta de las toxinas que habíamos hablado antes. Los aductos de ADN, la producción de dióxido nitroso, es contrarrestada cuando a la ingesta importante de productos cárnicos se compensa con una importante porción de este tipo de alimentos. La cúrcuma también. Respecto de las causas del cáncer endógeno, sabemos que el estrés oxidativo, la inestabilidad por pérdida de electrones, genera un daño al ADN que termina produciendo radicales libres de oxígeno. Esto es posible compensarlo ahora a través de alimentos que sean ricos en vitamina E, como la semilla de girasol, los frutos secos, las pecanas, nueces, el maíz y los productos antioxidantes por excelencia como los alimentos ricos en vitamina C. Cualquier tipo de cítricos que ustedes puedan mencionar se encargan de corregir estos procesos exagerados de oxidación que pueden venirnos por diferentes razones, dentro de los cuales siempre debemos mencionar los productos de origen, la ingesta de productos de origen animal. De igual manera, los alimentos ricos en polifenoles, con la capacidad antioxidante que le conocemos, el cacao, el té verde, juegan un rol importante a la hora de desintoxicarnos de estos radicales libres. Los procesos inflamatorios también tienen una suerte de solución, nuevamente con alimentos ricos en ácido omega 3, productos como los carotenoides, alimentos ricos en vitamina A, nuevamente los alimentos ricos en vitamina E, y el té verde por el componente la epigalo-catecina 3-galato. Algunas fuentes de proteínas de origen vegetal. Particularmente yo no soy vegetariano menos vegano, pero sí reconozco que es posible obtener proteínas de alto valor biológico también a partir de elementos de origen vegetal. Hay un estudio, se me olvidó ponerlo acá, pero hay un estudio que evalúa el perfil nutricional en 3 grupos de personas, en los omnívoros normales, vegetarianos y veganos, y pudo incluir en este estudio a gente de una variabilidad muy amplia respecto a las necesidades metabólicas. Me refiero a que había gente deportista de élite, había mujeres embarazadas, había niños y había gente normal. Y se encontró que no había una diferencia importante, estadísticamente significativa, en el perfil nutricional de los veganos estrictos respecto de los que comemos carne normal. La conclusión señalaba de que se puede ser un vegano estricto sin perjuicio de la calidad y cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales. Pero sí, la recomendación es que si alguien pretende serlo, tenga un asesoramiento nutricional que le permita cumplir con sus requerimientos mínimos para no caer en deficiencia. Yo le digo, por ejemplo, elementos como la vitamina D es muy difícil de encontrar en el reino vegetal, pero no es imposible. Finalmente, también existen suplementos, por ejemplo, de vitamina D, ahora que toco el tema, ¿no? Pero el punto proteínas, las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo son de las más ricas en proteínas de origen vegetal, con contenido importante de aminoácidos esenciales también. Los frutos secos, las semillas. Para micronutrientes, los elementos que estoy poniendo ahí, ricos en selenio, cobre y zinc. Cacao. Chocolate. Vicio. Nosotros siempre debemos recordar que para efectos de la
cuando uno conversa sobre asuntos nutricionales, y de hecho estoy seguro que les va a tocar orientar a la posta en donde estén, el centro de salud, cualquier escenario, incluso a la familia propia. Uno siempre respecto a la alimentación tiene que reconocer los tres grandes grupos: carbohidratos, grasas, proteínas y los micronutrientes, ¿no? Selenio, cobre, etc. Mi orientación, cuando me ha tocado decir, porque yo como oncólogo he tenido que hacer muchas cosas también, porque, a ver, el oncólogo no debería estar solamente esperando que venga el canceroso para ver qué quimio le vas a dar, sino que eso en algún momento, como siempre digo a los pacientes, llega a ser hasta allá. O sea, tú ves pasar a alguien por la puerta del consultorio y tú ya sabes cuánto le vas a dar de ciclofosfamida, porque lo haces tanto que ya no es mayor, digamos, motivación, ya no te entusiasma tanto, ya sabes cuánto le vas a dar. Pero lo que se ha constituido un reto es este tipo de formación, porque no es algo por la cual, o para lo cual te forma la residencia en el país, por lo menos. En el país te forman como oncólogo para tratar cáncer, no para prevenirlo. Pero cuando sales a la cancha y notas que el cáncer es una realidad tan palpable, esto lo pasé cuando estuve trabajando en el Hospital Cayetano Heredia, un hospital público con una población, estrato social medio o bajo, bien bajo, y notas pues con tanto dolor la pérdida de gente joven, y luego dices, pero esto ¿por qué? ¿Por qué esta chica de 30 y tantos tiene que morirse por cáncer uterino? ¿Por qué esta chica de, no sé, de 20 y tantos con cáncer de mama avanzado, agresivo? O esa foto del muchacho que les puse con cáncer de la boca, ¿no? Entonces ahí comienzas a meterte en cosas en las que no habías pensado meterte, como es esta cuestión de la prevención. Y dentro de la prevención, si sabes que el 35, la mayor cantidad de gente tiene que ver con mala alimentación, es inevitable que tengas que meterte a enterar de nutrición también. Y personalmente reconozco que en la etapa de pregrado al curso de nutrición no le di pues mayor importancia, no sé cómo será usted, pero hay mucha ciencia por ahí que no se aprovechó en su momento, ¿no? Entonces, regresando al asunto esto de los grandes alimentos, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los carbohidratos, la recomendación así tajante es que el carbohidrato no es malo siempre y cuando sea integral. O sea, si te gusta el arroz integral. Si te gusta el pan integral. Ahora, de panes integrales también hay toda una variedad, ¿no? Traten de buscar una procedencia de un pan integral que sea realmente macizo. Yo ubiqué en mi barrio un lugar donde compro un pan integral que puedes hacer como eso tu habitación, porque es duro, es una cosa consistente, sólida. El tercer día es una piedra, no la ves con nada. Ese es el pan que conserva la característica que a tu cuerpo le conviene, la fibra que va a permitir que se formen esas cositas que le llamamos los butiratos, los isotiocianatos, esas cosas, ¿no? Como le digo siempre, ¿para qué tanta teoría si no va a tener una actividad práctica? Entonces, respecto a los carbohidratos, busquen lo integral. La avena no es avena instantánea, sino la hojuela, la completita. Carne integral. El carbohidrato deja de ser un problema cuando tiene la fibra. Y además de formar el butirato, tiene una cantidad, tiene hasta aminoácidos, tiene proteínas la fibra, la cascarita, el salvado. Regula el estreñimiento, tiene un montón de beneficios. Respecto a las grasas, el tan temido colesterol no existe más que en productos de origen animal. No hay colesterol, no sé por qué a veces yogur, bueno, el yogur sí no, pero no sé, algún alimento, leche de soya, cero colesterol, pues obvio, ¿no? El colesterol solo puede estar en un producto de origen animal. La palta, con todo lo gracioso que es cero colesterol, obvio. No, el colesterol es parte de la célula animal. La célula de la membrana bilipídica, ¿recuerdan? Es colesterol. Si tú compras tu pechuga, a ver, ahora que hablamos de eso. ¿Cuál es la parte del pollo que tiene más grasa? La pierna. ¿La pierna o la pechuga? La pierna. No, la pechuga tiene menos grasa. La pierna. La pierna. Pierna rabanilla. A propósito de eso, ahora que estaba leyendo de esas cosas, era más o menos así el dato, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero hace 100 años la cantidad de
de grasa por porción de pollo era, por decir, del 30%, perdón, del 3%, y ahora es del 30%, algo así. Por la razón que ahora ya no son pollos que están acostumbrados a saltar porque los persigue el perro, ¿no? Ahora son pollos criados en el corral, en las... ¿no? El único músculo que mueven es el pollo para picar su maíz, ¿no? Pero antes el pollo, claro, el pollo rasta, ¿no? Ese pollo, claro, ese volaba. Sí, Tenía que, claro, 3 perros lo perseguían, no me acuerdo así era en la casa. Cotton, ya ves. Entonces ahora incluso la concentración del pollo, y lo mismo podríamos decir de la vaca, ¿no? Por ahora se promueve la vaca, si van a comer carne de res o si van a comprar carne de res, busquen la de libre pastoreo, ¿no? La que está en el campo, caminando, por lo menos caminando. Compren de la sierra. Ahora, a ver, regresando, 100 gramos de carne, 100 gramos de carne de res, ¿cuánto colesterol tiene? No sé. 40%. ¿Cuántos miligramos de colesterol tiene? Tiene más o menos 80. 100 gramos de carne de pollo, ¿cuántos miligramos de colesterol tiene? 20. No sé. 30. Más o menos 60, 65, 70, dependiendo, ¿no? 100 gramos de carne de cerdo. Uy, 100. 200. Sí, 120. Menos más bien. ¿Menos? Sí, menos ¿Por más qué? bien. Creo que algo de 55, 60 por ahí. ¿Menos que el pollo? Ahora, otra preguntita, ya está ¿Menos que el bien. pollo? ¿Cuál es la ingesta máxima recomendada? Máxima, no digo que todos tengamos que llegar a ese máximo, pero ¿cuál es la ingesta máxima permitida, recomendada por OMS respecto a la ingesta de colesterol por día? Eso no sé. Para un adulto. A ver, búscame. ¿Cuántos miligramos de colesterol deberían ingresar y no más? 30. Entre 200 a 250 miligramos de colesterol. 200 y 250. Última. ¿Cuánto de colesterol tiene un huevo? 200. ¿De verdad? La yema. ¿El huevo? La yema. Un ¿Uno? huevo tiene 200 miligramos de colesterol. ¿Cuántos huevos se comen en el desayuno? 4. 6. 4. 6 huevos. 800. Pero el volumen. El volumen. Ah, dormir, claro. El volumen. Este tipo de cosas prácticas, chicos, miren, les doy otro datito. He estado comiendo Y esto lo sé a raíz de que en el colegio de mis hijos se enteraron que era médico y me dijo, doctor, para que dé una charlita. Ah, ya, bacán, les hablo de prevención de cáncer de los papás. No, doctor, estamos viendo unas loncheras. Quisiéramos que no una charla sobre loncheras saludables. Y ya está el oncólogo leyendo sobre loncheras saludables. Y ahí me enteré de esas cosas, porque los niños de la edad de mi hijo, tienen 4 y 6 años, tienen como máximo de ingreso de colesterol por día 150 miligramos, más o menos. Y con un huevo ya lo reventé. Y sin huevo en la mañana y tal, o un huevo en el desayuno para la lonchera. Y no sabía, yo era médico y oncólogo. Y la cantidad de... Otra vez. ¿Cuál es la ingesta de azúcar o de carbohidrato libre máxima para un adulto? 800. En gramos. ¿Cuántos gramos de carbohidrato libre de azúcar podrías comer sin que eso impacte en tu 800. salud en el mediano o largo plazo? 135. 135, dice. Al día. Es algo de 25 gramos más o menos de azúcar, de carbohidrato. ¿Cuántos carbohidratos libres Ya voy tiene a un jugo de morir. naranja? ¿Un jugo de naranja? Ese que tú te levantas temprano, exprimes. Ya no me ¿Cuánto diga tiene más. una naranja? Miren, son preguntas que voy a hacer, pero ¿quién tendría que saber eso? ¿El abogado, el ingeniero, el médico, no? Sí, lógico. El médico va y compra ¿Cuánto tiene? su jugo de naranja. Van a estar yendo a infinidad de congresos médicos donde lo que más hay es jugo de naranja. Pero yo me Sí. como la naranja. Ajá. Es muy Una cierto. naranja más o menos tiene 6 a 7 gramos de carbohidrato libre. 25. Ahora, cuando sale la naranja entera, está con la fibra y no pasa nada. El carbohidrato en sí no es problema. El carbohidrato es problema cuando le sacas, lo separas de la fibra.
Porque la fibra, Cuando la además de licúas. generar butiratos y todo esto, también existe la fibra soluble y la fibra insoluble. ¿Recuerdan eso? ¿Llevaron nutrición? Sí. Y eso genera una especie de tapiz en el intestino que enlentece, entre otras muchas funciones, enlentece la absorción del carbohidrato, de forma que tú te tomas una naranja, los 7 gramos de azúcar no se trepan hacia arriba haciendo el pico de glucosa y luego el pico de insulina, sino Por que eso no es licuarlos. una meseta que por un lado genera un poco trabajo pancreático y por otro lado te mantiene con la idea de estar, o sea, tus sensores de glucosa en el cuerpo indican que estás tranquilo, no tienes por qué estar comiendo tanto, ¿no? Porque no tienes ese pico que sube, porque cuando el carbohidrato sube el pico de glicemia, atrás sube el pico de insulina, que te baja todo el azúcar en una y te deja con la sensación de vacío ¿Cuánto en carbohidrato entonces pocos tiene? minutos, en una hora. Pero licuado. Entonces tienes que volver a comer. Sin fibra. Eso genera el carbohidrato simple, el que no tiene fibra. Pues bien, regresando a la naranjita. La naranja tiene 6-7 gramos de azúcar. ¿Cuántas naranjas te exprimes para un jugo? 4, 5, 4 por 7. 20. ¿Cuánto es el máximo de carbohidrato simple por día? 25. Un juguito de naranja. Un juguito de naranja. ¿Cuánto tiene de carbohidrato libre la Coca-Cola o cualquier gaseosa? Ahora, pues. Uy, 27 también. O sea, a veces hasta es mejor la Coca-Cola que tu jugo de naranja. En términos de toman carbohidrato. Coca-Cola. Entonces, como les digo, chicos, Coca cero, Coca Pero cero. cero. la cero tiene menos carbohidratos, menos calorías, pero una vez leí, el problema era que Descalcificado. creo que igual, o sea, está el estímulo dulce genera igual un pico de insulina que no llega a ser tan alto, Es que es como los o jugos. sea, no es tan pues, perjudicial absorben como muy la rápido. original, pero ese pico de insulina un impacto tiene, o sea, tampoco es tan buena, ¿no? Ahora, si tienes que comparar entre una cero y una normal, La cero. en términos médicos conviene la cero, pero entre eso y agua, no, igual es un problema. Ahora, entre eso y un vaso de jugo de naranja, también, miren, ¿no? Y cuántas veces a mis hijos yo le he dado todo de naranja. ¿Cuánto varía entonces? Pura de vitamina. una fruta normal? Tiene vitaminas, tiene Varía potasio, la tiene un montón de cantidad cosas, pero tiene una cantidad de carbohidratos que no necesitas. Lo mismo con la yema del huevo. La yema del huevo es rica en vitamina D, es riquísima en oligoelementos, tiene ácidos grasos buenos, tiene muchas cosas positivas, pero tiene demasiado colesterol O sea, la diferencia para una sería criatura entonces y también para nosotros. Entonces, por eso la clase de nutrición tiene que ver con que reconozcamos que no estamos diciendo que es caray, que no consuman el yogur frutado, Griego. griego. consuman el griego, pero también cuidado porque igual va colesterol, ¿no? Pero bueno, Coca-Cola ya. al frutado de 1000 veces más recomendable es Coca cero. Yo no veo. No tuve como sigamos. ¿Cuánto de la soya? Ya habíamos hablado un poco de eso. Los mecanismos como... van a escuchar seguramente respecto de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son estrógenos, pero de origen vegetal, que se sientan, por decirlo de alguna manera, en el receptor de estrógeno de la célula, pero que tienen al interior una muy poca invitación a la mitosis. El estrógeno en sí, el estrógeno de origen animal, Pero un fallo. es promitótico, ¿no? El estrógeno de las damas, el estrógeno farmacológico es un estrógeno promitótico. El fitoestrógeno es un estrógeno que no genera multiplicación celular en el 90-99% de los casos. O sea, no habría problema. Le decía que en las poblaciones de Asia, donde consumen un montón de soya, la incidencia de cáncer de mama es baja. Es decir, que no es eso de que, bueno, tengo cáncer de mama y es estrógeno positivo, no puedo comer soya. No es así. Al contrario, sí, y debería. Y hay estudios sobre pacientes con cáncer de mama con soya y que van mejor que las que no toman. Cáncer, estos causas exógenas, aminas heterocíclicas, son los componentes peligrosos de la carne quemada. Ya habíamos dicho que son inductores de maduración, por esto es un estudio en el cual hace un rato pusimos licopeno, tomate con maduración de cáncer de pulmón. Ahora estamos viendo lo mismo en lesiones cervicales por papiloma. Lo mismo, esto es, creo que es la genisteína, sí, la genisteína del té verde. Y un estudio que se puso, no eran muchos pacientes, creo que eran 15, 20 pacientes que tenían lesiones precancerosas en la boca y se consiguió revertir la lesión precancerosa
con infusiones de té verde a una dosis, no recuerdo, pero el asunto es que sí tiene impacto, sí tienen componentes, hay fitocomponentes que ayudarían a la regresión de ciertos problemas tumorales. También hay elementos que son proapoptóticos, otra vez los ácidos grasos omega 3, la cúrcuma, la soya, los polifenoles, los carotenoides que disminuyen la angiogénesis, la quercetina de la manzana, el té verde otra vez. Y acá una reflexión sobre esto. Esto es de la Nutrition del año 2020. Para este año ya se conocían esos hallmarks del cáncer que conversamos en la primera reunión, ¿no? El sostenimiento de las señales de autocrecimiento, la insensitividad a las señales de anticrecimiento, la evasión de la apoptosis, la inmortalidad replicante, la angiogénesis, etc. ¿De qué trata este estudio? Bueno, acá sí nosotros, en la genómica, la invasión de metástasis, todas las características del cáncer que habíamos conversado en la primera reunión han sido evaluadas con respecto a cuál es el impacto de los fitonutrientes en estos puntos. Y se concluye que no hay características del cáncer, llámese angiogénesis, inestabilidad genómica, evasión del sistema inmune, etcétera, que no pueda ser impactada por un alimento de origen vegetal. Evidencia sólida sugiere que todos los compuestos bioactivos de los alimentos enteros, nuevamente rescato, es entero, el grano entero, no es el grano refinado de la panadería, de la pastelería, pueden tarjetear, pueden llegar a la mayoría, si es que no a todos, las características del cáncer. Sobre todo ellos y tienen las características de un agente quimopreventivo ideal, porque serían pues selectivos para células cancerosas o precancerosas y tienen poco o cero efectos secundarios, ¿no? Todos estos alimentos pueden ser consumidos como parte de una alimentación diaria y son ampliamente llevados a través de una etapa del sistema alimenticio y son realmente baratos, ¿no? Entonces, esto es una publicación sólida, una revista de alto impacto, no es cuento, yo como digo, yo no soy vegetariano, pero sí reconozco como médico que hay evidencia que sostiene que quienes deciden serlo están yendo por buen camino, por lo menos en el sentido de la prevención del cáncer. No. Esto es sobre cáncer de mama, como el cóctel. Y esto lo traje, esto es del 2018, creo, 2013, un poco más antiguo. Pero, ¿por qué viene esto? Porque hoy está de moda la suplementación con vitamina esto, vitamina lo otro, que el calcio, que el senesio, que el magnesio. Pero en esta publicación se encontró que el alimento entero, no los polvitos que son suplementos, son los que te previenen del cáncer. Creo que fue con cáncer de próstata, en la que a un grupo se le dio la vitamina X en el suplemento y al otro grupo de pacientes se le dio la comida normal. Y lo que se encontró fue que quienes recibieron los suplementos iban peor. O sea, no solamente no hacía nada, sino que el detrimento era mayor. La conclusión es, al final, lo que nos vamos dando cuenta es que aún no se consiguen sintetizar muy posiblemente todos los componentes que en la planta se encuentran y que al final te protegen. Sacar en extractos los productos que uno considera importantes no termina de ser lo beneficioso que es comerse la comida entera. Organización Mundial de la Salud, Dieta, Nutrición, Actividad Física y Cáncer, perspectiva global. Bueno, esto es recomendación ya de la OMS. No usar suplementos para la prevención del cáncer, lo pone la OMS, no es invento nuestro. Limitar el consumo de alcohol, limitar el consumo de azúcares o carbohidratos refinados, limitar el consumo de carnes procesadas o rojas, el consumo de alimentos rápidos, ¿no? Tratar de comer granos completos, ser físicamente activo, mantener un peso adecuado, dar de lactar también. Sí, la lactancia reduce el cáncer de mama. Las recomendaciones actuales son de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya está, a decidir sobre cómo alimentarnos. Y la última, chicos. Sí, adelante. ¿Cuál sería, la relación? Porque me imagino que, por ejemplo,
Eso, qué buena pregunta, los pesticidas. Entonces, ¿cuál sería la relación? Porque aunque digamos que varios tipos de verduras son buenos, y sí son buenos, algunos tipos de verduras tienen mucho más cantidad y concentración de algunos pesticidas o concentraciones que a largo plazo nos podrían hacer daño igualmente, en vez de las vitaminas y minerales que puede tener. Sí. No sé si se refiere más que todo estos estudios a así plantas, más que todo, o sea, las Orgánicas. O en general. Ya. Primero, si hay oportunidad de que lo que van a comer sea orgánico, cerrado. Tiene que ser, si pueden hacerlo. Y si no, como es la mayoría de los casos, Aquí todo lo exportan. porque no por mucho, pero el orgánico es un poquitín más caro. Pero no por mucho tampoco, ¿ah? Los buenos. Pero ya, si no es orgánico tu producto, hay diversos estudios, uno de los cuales señala que tú puedes liberar a tu producto vegetal pelándolo, el tomate por ejemplo. Hay un estudio que se hizo acá en el INS en Perú, en el que encontró que mejor que remojarlo en lejía o con bicarbonato era pelarlo, el pepinillo, el tomate. Pero también hay quienes aportan respecto de los tiempos con el alimento sumergido en soluciones de bicarbonato y que terminarían por limpiar alrededor del 90% de concentración de estos pesticidas. Al final la recomendación es, sí sabemos que hay un riesgo de ingresar al organismo pesticidas por la poca conciencia que tenemos como sociedad del control de los mismos, pero que ese riesgo no supere el beneficio generado por la ingesta del producto en sí, del producto vegetal. Sumado a esto, si es que puedes elegir productos orgánicos en los que te digan, por lo menos, ¿no? Ahí uno hace un acto de fe, ojalá que digan la verdad, uno dice, bueno, si no le has metido mayor pesticida, eso sí termina siendo muy, muy recomendable. Pero también, como le digo, no es porque ya le han hecho todo lo que han querido respecto de pesticidas que ya sea un producto altamente peligroso, porque se podría solucionar. Voy a buscar ese artículo o esos artículos en donde se señalan las estrategias fáciles para tratar de librar de casi la totalidad del pesticida al alimento vegetal y tratar de esa manera de aprovechar la mayor cantidad de sus nutrientes. Yo pienso que la relación de Perú en comparación a otros países, creo que acá hay más oportunidades. Por ejemplo, en vacaciones yo solo hice una visita a un país por así y fui a esas tiendas ecológicas donde venden todo. Por ejemplo, la quinoa y la maca, que acá está creo que 15, 13 el kilo. En Brasil mismo el kilo estaba a 236 reales. O sea, con el precio en soles sería unos 200 soles el kilo. Entonces creo que hay que aprovechar justamente, porque por ejemplo en Estados Unidos también, carísimo comprar como que comidas orgánicas. Mi papá sí. Y son Bueno, en mi casa carísimas. sí. Entonces creo que hay una buena oportunidad, más que todo acá, pues, porque acá por lo menos la gran mayoría que veo sí son plantados. Lo que nos falta es esa conciencia de tratar bien los cultivos y las aguas. Una de las primeras actividades que tuve como médico independiente, como oncólogo independiente acá, fue cuando me pidieron que vaya a Cañete, hasta 2 o 3 horas al sur de Lima, porque estaban notando mayor casos de cáncer gástrico. Y averiguando para dar la charla, me enteré, por ejemplo, que la Autoridad Nacional del Agua hace años no iba a hacer la evaluación de las aguas serias para medir las concentraciones de pesticidas. Y esa dejadez puede tener que ver con dos culpables, ¿no? Por un lado la industria, quizás el agricultor, que minimiza el impacto que puede tener eso sobre su propia salud y sobre la salud de la gente, de la comunidad. Pero por otro lado, otra vez, la culpa de nosotros los médicos, porque somos nosotros los que tendríamos que decir que por ahorrarte no sé cuántos soles, por no ir a supervisar, hasta tú mismo podrías estar consumiendo alimentos que tengan una concentración peligrosa para tu salud y la de tus hijos.
El médico de todas maneras siempre tiene que ver en alto, cómo comes y todo, ¿no? Entonces, formémonos bien para que tengan autoridad a la hora de decir, ¿sabes qué? Hoy está muy bien, muy sabroso, muy rico. Pero hay que tener celo con la concentración de los pesticidas porque eso puede tener un impacto. Como les digo, la primera vez que tuve la oportunidad de salir fue para hablar por cáncer gástrico en ascenso en una comunidad de agricultores. Sí hay una relación ahí. Y la responsabilidad, nuevamente, es nuestra. Ejercicio. A ver, uno es médico porque uno pretende mejorar la calidad de vida, ¿no? Como les decía siempre, la nuestra, quiero disfrutar de mi esfuerzo del estudio de la carrera, quiero disfrutar de mi esfuerzo, de mi familia, ver crecer a mis hijos, llevarlos por el camino que a mí me parece mejor, etc. Pero para eso, si me encuentro en una sociedad que tiene un problema importante de salud pública, que es el cáncer, entonces yo quisiera reducir esta incidencia, mejorar la tolerancia a los tratamientos antineoplásicos de la gente que ya tiene cáncer. Eso también es una opción por mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Tú puedes mejorar la calidad de vida de una comunidad diciendo, hey, ¿saben qué? Hagan esto, hagan lo otro, porque no me gustaría que se enfermen de cáncer, ¿ya? Estás cuidando su calidad de vida. Si ya te toca la persona que ya tiene el cáncer, todavía puedes impactar sobre su calidad de vida, ¿no? A ver, vamos a hacer que tu tratamiento oncológico sea lo más llevadero posible, ¿no? Voy a cuidar tu dosis, voy a cuidar tus antinauseosos, voy a cuidar tu alimentación, ¿no? Quiero que tengas la menor cantidad de efectos tóxicos. Y finalmente, con respecto a oncología, a mí me interesa que mis pacientes tengan la menor posibilidad de que su cáncer regrese. No quiero disminuir la tasa de recurrencias en pacientes que ya tienen la enfermedad. Y me encuentro con esta información. La actividad física, llamamos actividad física simplemente al hecho de movernos. Esto es actividad física. Estás moviendo un lado a otro, estás sentado, ya estás haciendo actividad física. Pero esa actividad física no es la que te cuida, te protege. Tiene que haber un mínimo de quema de calorías para poder generar en el músculo la cascada de cositas que vamos a mencionar ahora. Creo que más adelante lo he puesto, hay una unidad de medida que es el MET, ¿no? Los METs. Sí. Tenemos que tener conciencia porque no cualquier cosa es actividad física, tenemos que generar un mínimo de quema de calorías. El asunto es que cuando el ejercicio, el músculo pasa a ser fisiológicamente activo, genera una cascada de movimiento hormonal y de citoquinas que hoy en día incluso se le está denominando exerquinas, las exerquinas de exercise, antes mioquinas por músculo. Pero el asunto es que esta suerte de hormonas de función paracrina impactan sobre cosas que de repente uno no habría pensado hace algunos años, como la tasa de vasculatura. El músculo en actividad genera un tipo de vasculación diferente a la que genera el cáncer. El cáncer en sí, gracias a la capacidad de angiogénesis que vimos en la primera reunión, produce el factor HIF, el factor inducido por hipoxia, que facilita la formación de neovasos. Pero estos neovasos, como uno los puede ver en una angiografía, en una resonancia, son vasos muy raros, ¿no? Abigarrados, de una distribución muy aberrante, frágiles, sangrantes. El tumor per se es una masa sangrante. Sin embargo, el músculo en actividad genera una estructura vascular, un endotelio más firme, una adhesión celular más compacta, lo cual favorece de alguna manera la vasculatura. Esto, visto en el terreno del paciente oncológico, diría que es una cosa negativa, porque ¿por qué quiero yo mejorar la vasculación de una persona, en una persona que tiene un cáncer al cual más bien me importa que tenga una menor cantidad de aporte de nutrientes? Sin embargo, la vasculatura que favorecería la actividad muscular, las exerquinas, sería una vasculatura que no solamente mejora la calidad del tejido vascular que va a llegar a la zona tumoral, sino que también va acompañada de una cascada de activación inmunológica que termina reclutando macrófagos tipo 1, sobre todo, para tratar de pelear contra el tumor. Mejora la actividad de las células presentadoras de antígeno. Incluso hay estudios que muestran que tiene impacto en la expresión de las moléculas tipo PDL1 que habíamos mencionado, me parece, la vez anterior,
cómo esa molécula que expresa el tumor o que invita el tumor a que le exprese el linfocito para que lo duerma. Entonces, las exerquinas tienen ahora este rol, que siempre lo hubo, pero que ahora se está documentando porque hay estudios muy simpáticos en los cuales, por ejemplo, tienen una persona con sensores en las piernas, en ambas piernas, a una pierna la ponen a hacer ejercicio y encuentran, por ejemplo, cantidades importantes de interleuquina 6 que la pierna de reposo no tiene. Entonces concluyen que la producción, ¿por qué un grupo de atletas maratonistas dosados de interleuquina 6 se encuentra que la interleuquina 6, que generalmente nosotros la catalogamos como una interleuquina proinflamatoria, ¿por qué la tiene el atleta de élite? Porque es producida de manera focal por el músculo que está en actividad, y ese músculo bota esta hormona que tiene aparentemente, y solo cuando es producida por músculos en ejercicio, una función de control de la inflamación, contrariamente a lo que siempre hemos pensado. Interleuquina 6, interleuquina 10, la 18 son mediadores o son citoquinas proinflamatorias, pero que llevados a la cronicidad más bien regulan el proceso inmune, y eso es lo que se pretende difundir ahora, conociendo el rol sobre el microambiente tumoral que genera la actividad muscular o la actividad del ejercicio, como una de las estrategias para dos escenarios: disminuir la presentación de células cancerosas, o para el paciente que ya tiene el cáncer, mejorar la expectativa de curación y posibilidad de no recurrencia. Otra característica a partir de la mejor vasculatura que genera el ejercicio de una persona que tiene cáncer es que ese tejido vascular, ahora más indemne, más sólido, permitiría también la llegada en mayor proporción de medicamentos antineoplásicos, como la misma quimioterapia. Hay luego otras consecuencias, como la regulación hormonal, por ejemplo, el metabolismo de los propios carbohidratos, la disminución en la necesidad de secreción de insulina o de los factores de crecimiento similares a la insulina. Tanto la insulina como los factores de crecimiento similares a la insulina tienen dentro de sus muchas funciones también la posibilidad de comportarse como agentes promitóticos, y la persona que está en actividad física constante mantiene un estado de control sobre estos mediadores promitóticos, insulina y factores de crecimiento similares a la insulina, todo a partir del ejercicio. Se disminuye también la cascada del PI3K-AKT-mTOR, que es una cascada de segundos mensajeros muy ligada a procesos tumorales. Incluso hay fármacos, hay everolimus, tensirulimos, son medicamentos que van a inhibir la cascada de PI3K-AKT-mTOR, que son carísimos, dicho sea de paso, pero que se pueden conseguir inactivar con ejercicio. ¿Qué más tenemos? Bueno, decía regulación, aumento de la funcionalidad de las linfocitos T. Se consigue también, y eso se ha visto ya en biopsias, que el tejido tumoral de personas, se hizo un estudio que creo que ya concluyó el año pasado posiblemente, pero los previos de ese estudio consistía en que un grupo de pacientes con cáncer de mama, con la masa tumoral viva, eran sometidos una corte a ejercicios y el otro no. Aquellas pacientes del grupo del ejercicio podía verse en sus biopsias una mayor infiltración a partir de linfocitos T citotóxicos y de células NK. Conclusión: es mejor, no solamente en términos de mayor vasculatura, ¿no? Numéricamente vienen más neutrófilos, sino que también funcionalmente las células del sistema inmunológico de la persona que realiza actividad física, que como le digo, no es solamente caminar, como siempre lo hemos visto. La actividad física que dice la OMS que hay que realizar, lo vamos a ver más adelante, es aquella que es o de moderada o de alta intensidad. No es solamente caminar. Camines 30 minutos al día por 5 días a la semana, ese es el concepto con el que yo me formé. Hoy las cosas no son tan fáciles, tampoco son imposibles, pero hay que tener las cosas claras. Nuevamente repito, porque me interesa que los primeros beneficiados sean ustedes y luego que transmitan esto a la población general. Entonces, hay mayor actividad en número y en función de células inmunes, dentro de las cuales están los T y los NK. También acumulación de macrófagos asociados a tejido como parte o como consecuencia directa de la actividad física. ¿Qué más?
Avanzamos. Bueno, en el momento agudo, en el momento del ejercicio, claro que sí, aumenta la tasa ventilatoria, el gasto cardíaco, la utilización de la glucosa, la liberación de ácidos grasos y si esto se sostiene en el tiempo, ya hay las consecuencias que mencionamos hace un rato, ¿no? La disminución metabólica de la actividad de la insulina y los factores similares a la insulina, la disminución en la concentración de hormonas sexuales, la disminución de las interleuquinas clásicamente llamadas inflamatorias, entre otras. Bien. Estas son las mioquinas, algunas de ellas incluso, la oncostatina M, que es un agente que controla también el crecimiento tumoral, es favorecida en condiciones de ejercicio continuo. Disminución de agentes promotores de tumor, como los que están mencionados allí. La interleuquina 15, secretada por el miocito en actividad, regula la proliferación y maduración de las células T y NK de forma similar a lo que hace la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Todo esto regula el microambiente tumoral. Miren ustedes, yo les decía, cada vez avanza la biología oncológica y la cosa, en vez de simplificarse o entenderla mejor, se nos complica todo. Hace un ratito decíamos, pero ¿por qué no se cura el cáncer? En realidad es que cada vez sabemos que hay más factores implicados. Y esto viene a complicar más ahora, porque si yo quiero tratar bien a mi paciente con cáncer, ya no me va a bastar solamente con decirle, bueno, se tiene que aplicar su dosis de paclitaxel de 175 miligramos cada 3 semanas, sino que si es que de verdad quiero hacer una oncología integral, en Europa le llaman oncología integral o integrativa, todo esto, el oncólogo tiene la obligación de saber de nutrición, tiene la obligación de saber un poco de medicina del deporte, porque al final esto, de acuerdo a que, no sé si he incluido ahora, pero hay información, hay estudios que dicen, sí, un grupo, no sé, 1000 personas con ejercicio y las otras 1000 solamente con quimioterapia. Y hay una posibilidad mayor de sobrevida y de curación en quienes hacen ejercicio. Esto de acá es solamente la fundamentación teórica, biológica, bioquímica, de por qué yo al final veo que hay más gente que se cura cuando hace esto. Ahora, si esto impacta en la gente que tiene cáncer y que tiene más chance de sobrevivir porque le activas el sistema inmune, porque su sistema inmune ahora puede ser capaz de pelear con células que ya están enfermas, ¿por qué no puede funcionar en el terreno de la prevención? Entonces, cuando se les dice a la gente, van a ir a su comunidad, a su colegio, a dar charlas, y van a decir, ¿sabe qué? Muchachos, chicos, hay que hacer por lo menos 30 minutos de actividad física al día, pero ya no va a ser una paporreta, una cosa de decir, se dice porque todo el mundo lo habla, ¿no? Sino que tienen que saber el fundamento, hay una base bioquímica que justifica lo que estás diciendo, y si tú te lo crees, tú tienes que practicarlo. Entonces, cuando vean que tú eres una persona que te ven salir a correr o que te ven de cuando en cuando haciendo pesas, porque como les digo, no es solamente el cardio, vamos a ver más adelante, es cardio y también resistencia muscular, porque ambas tienen un impacto diferente en las rutas metabólicas. Sí, seguimos. Esto con respecto al impacto sobre el tejido graso, ¿no? El tejido graso es un ente hormonal también. Se mueve a partir de influjo de mediadores paracrinos, dentro de los cuales hay una cantidad importante, pero vamos a rescatar la leptina y la adiponectina. La leptina, favorecedora más bien de procesos mitóticos, de inflamación, asociado a establecimiento, por ejemplo, del síndrome metabólico. ¿Saben qué es el síndrome metabólico? ¿Los escucho? Es lo que te condiciona el riesgo de hacer diabetes, hipertensión y cáncer. ¿Pero qué es el síndrome metabólico? ¿Cómo sabes si alguien tiene o no síndrome metabólico? Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas, ¿correcto? ¿Cuáles son los signos y síntomas que catalogan el síndrome metabólico? ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan? Perímetro abdominal, presión arterial. Hay algunos marcadores también de laboratorio, triglicéridos, ¿no? Eso. Entonces, la leptina favorece el establecimiento del síndrome metabólico y la adiponectina es todo lo contrario. La realización de ejercicio aumenta la capacidad de excreción hormonal del tejido graso respecto de adiponectina en detrimento de la leptina. Y lo contrario también es cierto. La persona que no está acostumbrada a hacer actividad física tiene una cantidad importante de leptina en detrimento de la adiponectina. Y eso también tiene un impacto sobre la tasa de proliferación celular, el síndrome metabólico, y al final, hoy se sabe
que el síndrome metabólico es un predictor de recaídas para pacientes con cáncer en el terreno de los oncológicos, pero en el terreno de los no oncológicos, el establecimiento del síndrome metabólico aumenta la facilidad no solamente de diabetes, hipertensión o cualquier dislipidemia, que eso a mí no me importa mucho en términos de mi actividad médica, sino que a la gente que tiene síndrome metabólico es un paciente potencialmente oncológico. Yo cuando voy al mercado y veo un gordote o una gordota, yo digo, siempre, este va a caer. ¿Cómo no tengo una tarjeta y se la pongo ahí en la bolsa del mercado? Porque ya sabes que por probabilidad ese obeso, esa obesa, tiene mucha más chance de caer en el terreno oncológico que alguien que no lo es. Bueno, lo habíamos mencionado, el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina y el no ejercicio aumenta más bien la posibilidad de resistencia a la insulina. Lo mismo con los lípidos, función mitocondrial, inflamación crónica, ¿no? La persona en actividades de ejercicio cotidiano, como ya hemos mencionado, tiene un impacto sobre el reclutamiento inmune, sobre la maduración de los macrófagos, generando incluso sobre la misma función de la interleuquina 6, que ya les había dicho, que normalmente uno siempre piensa que la interleuquina 6 es un mediador inflamatorio, incluso se estudiaba mucho la interleuquina 6 cuando veíamos el impacto de la soya sobre los pacientes con cáncer de mama, y se veía que la mayor concentración de interleuquina 6 no convenía, pero es muy diferente la interpretación de interleuquina 6 elevada en gente que tiene un hábito de ejercicio cotidiano, porque en esas personas esta misma citoquina tiene un rol antiinflamatorio. Esto es un estudio de pacientes con cáncer de próstata y cómo es que un proyecto de ejercicio por 12 semanas generó una mayor concentración de mediadores antitumorales como el OSM, y cómo se disminuía la tasa de multiplicación celular solamente con 12 semanas de ejercicio. Esto es en cáncer de mama, lo mismo, cómo a partir de un proyecto de 16 semanas de ejercicio se conseguía que los criterios para el síndrome metabólico caían respecto del inicio, ¿no? Gente que tenía 3, 4, 5 puntos de criterio para decir que tienen síndrome metabólico caía espectacularmente, ¿no? Y nos importa en oncología el síndrome metabólico porque si no lo tienes, tu posibilidad de curación es mayor. Es lo mismo, se hacía el dosaje de leptinas y de adiponectinas y pueden ver que luego de 16 semanas de ejercicio casi se ha duplicado la cantidad de adiponectina y se ha disminuido en un rango estadísticamente significativo la concentración de leptina en sangre. ¿Y por qué nos importa esas concentraciones? Nuevamente porque estas tienen que ver con la instalación del síndrome metabólico y la posibilidad de recaídas. ¿Aeróbicos o anaeróbicos? En realidad la recomendación de OMS es ambas. 5 días a la semana pueden ser aeróbicos, 2 o 3 días anaeróbicos. Anaeróbicos o ejercicio de resistencia muscular y aeróbicos es actividad con oxígeno. Por ejemplo, estar corriendo o estar caminando es una actividad aeróbica, y no sé, las ligas, las pesas, las mancuernas es un aeróbico de resistencia. Y necesitamos ambos para cumplir con este requisito de actividad física que es esta, como les digo, no es solamente caminar. Creo que acá había puesto algunos ejercicios. Este es literalmente lo que dice OMS. ¿Qué recomiendan estos señores para para cumplir con el punto de actividad física? 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica de moderada a vigorosa intensidad, es decir, no es solamente caminar. O 75 a 150 minutos a la semana de ejercicio de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. Intensidad vigorosa lo he puesto por ahí, por ejemplo, ir en bicicleta a 22 km por hora, nadar, etc., ¿no? Tenis, eso es actividad vigorosa. Además, actividades para el fortalecimiento muscular de intensidad moderada a elevada durante 2 o más días a la semana. Así que hay, estimados muchachos, las recomendaciones, está en este momento la justificación biológica de qué cosa es lo que pasa en tu organismo o qué cosa es lo que no pasa en tu organismo si no haces ejercicio, y todo esto va a tener un impacto en la epidemiología del cáncer en el mundo actual.
hay también sustento para promover actividad física tal cual lo hemos mencionado en población sana, los 150, los 300 minutos, la actividad física aeróbica, lo mismo aplica para los pacientes con cáncer, lo mismo. Claro, con las adecuaciones al perfil del paciente, pero es igual. Cuando se han hecho estudios respecto de a un grupo de pacientes con cáncer tratados solamente con el esquema estándar versus esto más el ejercicio, hay definitivamente diferencias en el nivel de sobrevida. Por mejor capacidad ventilatoria, mejor gasto cardíaco, mejor tasa de cicatrización de heridas en los pacientes operados, mejor tolerancia a la radiación, disminución en eventos tóxicos tipo náuseas, vómitos, pesadez, cansancio, neutropenia en el paciente que recibe quimioterapia, solamente a partir de la actividad física moderada o vigorosa, dependiendo de cada condición, ¿no? La caquexia del cáncer es una respuesta inflamatoria que lleva a la resistencia a la insulina. Bueno, está acá porque la caquexia del cáncer también puede ser contrarrestada por la actividad física dirigida, siempre dirigida, no es y debe ser monitorizada por el profesional médico. Por eso el médico tiene que saber estas cosas también. O sea, no solamente no basta con que, bueno, yo sé que tienes que hacer ejercicio, te matriculas al gimnasio. No, hay que llevarlo de la mano y hay que orientar al profesional que le va a orientar también, porque el paciente podría tener metástasis ósea, ¿no? Sí. Bueno, eso sobre la actividad física. Pregunta, chicos. Tengo que hacer ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio. La idea de esto, como siempre les digo, es que esto genere, primero, que se enteren, porque como somos médicos, les puedo poner las justificaciones biológicas, las entendidas. Yo recuerdo cuando era estudiante, la parte que me gustaba exponer era la parte de fisiopatología. Nosotros nos gusta entender el porqué. Y como estamos en el rubro de la medicina, tiene sentido distraernos con estas cosas que a los médicos nos llaman mucho la atención, pues a ver cómo se mueve la heteroquina, por qué pasa esto u otro, ¿no? Si estuviéramos en un auditorio, no sé, como el que voy a ir la próxima semana, padres de familia, que no tiene nada que ver con medicina, no tiene sentido hablar de medicina. O sea, me hacen este ejercicio, tantos minutos, y se acabó. Pero todo al final, como digo, va a ser de beneficio en la medida que lo usen, más allá del examen, y que lo transmitan también. La epidemiología del cáncer nos muestra que estamos en el primero o segundo lugar, dependiendo de la serie que uno vea, respecto a causa de morbo y mortalidad. Pero también nos dice que el 90% o más son por hábitos de vida. Ya hemos visto la alimentación, hemos visto actividad física. Nos falta ver ritmo circadiano, pero lo vemos en la próxima semana, y estrés, que creo que toca otro grupo. Genética también, ¿no? Y ahí vamos a cubrir ya la mayoría de condicionantes de cáncer. Quizás tanto la clase de ejercicio como la de nutrición que di hace un rato, no son parte de la currícula del año pasado. La razón es que recién el año pasado a mí me pidieron que dé la charla en el colegio de mis hijos. Yo mismo no sabía tanto de eso, porque decían, bueno, igual, tienes que comer sano, trata de comer vegetales, pero cuando te enteras que hay una explicación, a mí me llama mucho la atención el saber el porqué, y generalmente el porqué hoy en día tiene la posibilidad de irse hasta lo molecular. Ya le encuentras como más sentido y como que te convences más, ¿no? Y por eso te sientes no solamente en el gusto de transmitirlo, sino también en la obligación de transmitirlo. En la obligación, a quien más le dio, más se le va a pedir. Y a ustedes se les está dando bastante. No pueden quedarse solamente con esto para ustedes, para su examen, sino que ya hay una obligación, incluso transgeneracional, ¿no? Como dijimos la vez pasada, el patrón epigenético que ustedes tengan ahorita, se lo transmitirán a sus hijos. Miren nada más que tal responsabilidad. Y eso lo sabemos en clase, pero no tiene sentido que lo sepan para la clase, que no lo van a aplicar. Vamos. Gracias. Gracias.